Hablaremos a continuación un poco del rey Arturo. En el siglo XII, dos culturas coexistían en Gran Bretaña. La inglesa, autóctona, y la francesa, importada por los conquistadores normandos, que se habían apoderado de la isla. Los normandos tenían tema de inspiración literaria en las historias y en las hazañas de Carlomagno, y también los famosos pares de este rey. Los ingleses reaccionaron patrióticamente, potenciando la figura de Arturo y sus caballeros para llenar un vacío. Ahora, la cuestión acerca de si Arturo había existido o no resultaba irrelevante para el caso. Los ingleses echaron mano de aquella brumosa figura que emergía del folclore, la elevaron a la categoría de héroe nacional, añadiéndole los atributos necesarios para que de ella brotara el frondoso árbol de lo que se dio a llamar ciclo bretón. Y bueno, y con el tiempo llegaría a eclipsar al ciclo francés, a pesar de todas las formidables aventuras verdaderas de Carlomagno, que tanto gustaban a los normandos. El principal artífice de la irrupción artúrica en la literatura medieval fue Geoffrey de Monmouth, el autor de una historia de los reyes de Britania, basada en la que Nennius y la tradición oral inglesa habían contado antes. Esta obra, muy influida por las figuras de Carlomagno y Alejandro de Macedonia, hace de Arturo un poderoso rey que se cubre de gloria derrotando a un ejército romano en Francia. Al parecer, ese rey vivió allá por el siglo VI. Sobre estos cimientos se levantó la obra del ciclo bretón, cuyos principales poemas fueron compuestos allá entre los siglos XII y XIII, y XIV también, por autores franceses, ingleses y alemanes. Al principio el rey Arturo acaparaba todo el interés, pero después fue cediendo parte de su protagonismo a algunos de sus caballeros, principalmente a Lanzarote, Sir Lancelot, quien de acuerdo con la moda del momento vino a encarnar el amor cortés. Un amor, por cierto, adulterino, pues su enamorada era la reina Ginebra, la esposa de Arturo. Bueno, pasada la primera etapa de amor cortés, surgieron romances que recreaban los temas místicos. Entonces adquirió protagonismo el casto Galahad, el hijo de Lancelot, y brilló con luz propia el más fascinante tema de las leyendas artúricas, que es el Santo Grial. Como es natural en este conjunto de historias interrelacionadas, cuya composición abarca casi 5 siglos, y es obra además de un autor, dispar conjunto de autores inspirados incluso por intenciones diferentes, ¿no? No hay que esperar entonces una narración trabada y coherente, sino por el contrario una intrincada floresta de personajes y episodios no siempre demasiado congruentes. Es posible que la concurrencia de episodios contradictorios preste encanto y valor literario al conjunto, puesto que deja al lector la posibilidad de soñar con la solución que más le viniera a gustar. De hecho, es bastante contemporánea esta manera de relatar, mucho más que la otra. Sí, como técnica absolutamente. Claro. No debemos, por lo tanto, escandalizarnos si un poema se nos presenta al caballero Gawain como protagonista, siendo en un episodio un caballero intachable y al rato aparece poco menos que como un bandido sin escrúpulos. Gawain, que en las versiones españolas lo leemos como Sir Galván. Sí. Curioso, ¿no? Hay siempre una mezcla del Lancerote, del lago, Galad por Galeotto y tantos otros. Bueno, muy bien. A pesar de estas contradicciones, las historias del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda mantuvieron su atractivo durante toda la Edad Media. Bueno será que pasemos revista a los episodios más populares de este ciclo, el ciclo bretón,
para ver si reconstruimos una cronología en torno al rey Arturo. Arturo nació en un lugar de Cornualles llamado Tintagel. El rey de este lugar se llamaba Gorlois y estaba casado con Ingerna, la más bella reina que jamás haya existido. El fogoso rey Uther-Pendragon se enamoró de ella y consiguió del mago Merlín que con sus encantamientos le confiriese la exacta apariencia del rey Gorlois. Es decir, tal como hizo Zeus tomando la apariencia del marido de Alcmena, Merlín le dio a Arturo la apariencia del marido de esta... A Uther, al padre, a Uther Pendragon. El rey Uther. De esta chica, ¿no? Bueno, y entonces la poseyó carnalmente. Ingerna quedó preñada y le dio a luz a Arturo. A poco la reina enviudó y entonces Uther Pendragon la desposó. De este modo el niño quedó legitimado. La leyenda tiene raíces clásicas, no solo en Alcmena, en Zeus y Heracles, sino 200.000 tipos que cada vez que se iban eran corneados rigurosamente por Zeus, que tomaba la apariencia del que fuere. Bueno. Siendo Arturo todavía niño, una hazaña suya confirmó que estaba destinado a reinar. Fue cuando arrancó del piso la mágica espada Excalibur. Estaba clavada en la roca, Sí, él la saca en realidad para ayudarlo a su hermano, a su hermanastro Serkei. Él fue criado por unos nobles de provincia, y entonces lo mandan a buscar y le encuentran de cómodo hace la hazaña el pibe, porque arranca la espada para llevársela al otro y no ir hasta la casa a buscar la verdadera. Y es la prueba que había ideado el mago Merlín para detectar al futuro rey, ¿no? Otras versiones dicen que esta espada fue en realidad entregada a Arturo por una hada, la señora del lago. Ya rey, ya me cansé, ya es rey. Arturo instaló su corte en Camelot, que actualmente, en el día de hoy, porque cambian cada día, es identificado con el castillo de Cadbury, en Somerset, del que más adelante hablaremos, quizá en octubre. Su esposa, la inquieta reina Ginebra, para decirle algo, ¿no? Que era una dama apetecible y que se dejaba apetecer, no le guardó la fidelidad debida y mantuvo amoríos con el apuesto Lancelot. En otras versiones, la reina es raptada por Melwas, el rey de la Estiva Regia, y luego rescatada por Arturo, o quizá por Lancelot, o por el primero que pasaba. Otras veces el que la rapta es Mordred, como se ve es una mujer a la que cualquier captor la dejaba en la puerta. Ginebra, una copita todos los días. Sí, estimula y sienta. Bien, el lector ya se irá percatando de que el asunto con esta literatura popular es siempre el mismo, ¿no? Aunque los envoltorios difieran y se acomoden a los cambiantes tiempos. Cantares, folletines, novelas por entrega, seriales, telenovelas, siempre lo mismo. En cuanto a Lancelot, conviene precisar que era hijo del rey Van de Benoit, pero en su infancia había sido raptado por una hada llamada Vivian, señora del lago, ya mencionada. El hada lo educó convenientemente y cuando cumplió la mayoría de edad, lo envió a la corte del rey Arturo. Allí Lancelot tuvo un hijo de la princesa Eliane, y este hijo era ya mencionado, Sir Galahad, el caballero místico. Ahora bien, los caballeros del rey Arturo se reunían en torno a la tabla redonda. Una mesa. Una mesa, vamos. Como en inglés no es necesario traducir. Había sido diseñada por el mago Merlín para que todos pudieran instalarse democráticamente, sin sitiales de preferencia. Esta mesa simboliza la personalidad colectiva del grupo, su cohesión, su hermandad militar, que no tiene mucho que ver con la democracia, pero digo porque hay una verticalidad que es hija de la organización militar y un estado de asamblea que es hijo de la idea democrática. Arturo luchó contra los invasores sajones
y los derrotó en Badon allá por 516. En aquella memorable batalla llevó nada menos que la cruz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus hombros. Esto basta para ser memorable aquella batalla, desde luego, ¿no? En aquel tiempo andaba por ahí. La llevó además por espacio de 3 días y 3 noches, y los bretones salieron victoriosos. Bueno, mire, si hubieran perdido... Arturo llegó a ser tan poderoso que pudo exportar la guerra a Noruega y a Francia. Allí derrotó a un ejército romano que pretendía obligarlo a pagar tributo. Se disponía a proseguir sus conquistas, o al menos sus evitaciones de impuestos, cuando recibió noticias de que en Gran Bretaña se le había sublevado Mordred. Mira vos. Regresó entonces Arturo a su reino y se enfrentó a los rebeldes en la batalla de Carmlan, en la que 2 caudillos perecieron. En su agonía, uno de ellos él. Sí, claro. En su agonía, el rey llamó a su lado al fiel caballero Bedimer y le encomendó que le devolviese la espada Excalibur que estaba en el lago. No, lo que le dijo, no sé lo que dice acá, pero lo que dijo fue que tirara la espada al lago. Eso es. O tirar la espada al lago. A ver qué y pasa. El tipo tiró la espada al lago, no sé por qué se lo dijo. Claro, se lo dijo para que comprobar el final de la leyenda. Porque Claro, antes que la espada porque cayera, ¿qué pasó? De adentro del lago salió una mano, parece mentira. Como en Estaban Carlos, todos en la ahí. película, ¿viste? Arturo se estaba muriendo. Dice, tirame la espada al lago que yo ya ni fuerza para tirar la espada al lago tengo, dijo. Y este Bedivere Tira la espada. la tiró. Y de adentro del lago salió una mano que no se sabe todavía de quién era. No, pero que estaba esperando. Pero ahí. que estaba ahí y la embarajó en el aire y chao. Ahora, suerte la mano Ya del está. lago. Cualquiera sabe que tirando una espada, lo más probable es que al volver caiga con la punta sobrecargada del plomo que tenía, lo que se llama la sobrecarga de punta, Claro. y se la atravesara. Pero claro, la leyenda no hubiera funcionado ahí, el lago lleno de sangre. Bueno, pero ¿quién La agarró puede, bien, la agarró. ¿quién puede lo menos puede lo más? Lo más. La agarró. La agarró. Bueno, otras versiones sostienen que Arturo solo resultó herido en el combate, Sí. pero eso es nada más que para poder seguir la historia. Aparecen otros personajes, el hada Morgana, que parece que era hermana de Arturo, según algunos. Están los temas del Grial también, Sí, señor. el Santo Grial, que afecta también a la tabla redonda. Incluso la tabla redonda, ustedes saben qué es el Grial, ¿no? El Grial es El Grial copa es de la Cristo. copa que se usó para beber en la última cena y que también se dice que se usó para recoger la sangre que manaba la herida que Longino, Longino es el legionario. el soldado romano. romano, le infligió con aquella lanza que también es tan maravillosa como el Grial. Hay 4 o 5 guardadas en distintos... En Viena está la que Sí, más funcionó sí. para ser usada en batallas que se ganaban por solo tener esa lanza encima. Exactamente. Bueno, el Grial es la copa, una copa que otorgaba Todo. todos los dones posibles. Pero la guardó José de Arimatea. El mismo que le prestó la tumba al Cristo, digamos. Claro. Y ese fue el amiguete de Jesús, ¿no? El que diseñó la tabla redonda. El sitio de Judas, o el que se dice era el sitio de Judas en las reuniones de los caballeros de la tabla redonda, quedaba libre y era llamado el sitio peligroso, ¿no? Dangerous Chairs. Y solo podía ser ocupado por un caballero intachable, que resultó ser finalmente Ser Galahad, ¿no? El caballero sin pecado. Es posible que la exaltación del tema del Grial en algunas óperas de Wagner y la admiración que algunos jerarcas nazis sintieron por aquel músico y por el aspecto esotérico de su obra, se conjugaran para favorecer en plena Alemania hitleriana el resurgir de una nueva mitología del Grial. Como que una de esas lanzas de Longinos estaba en poder de los jerarcas nazis. Sí, Parsifal era también el himno que se usaba. Así para es, cosas. así es. Bueno, eso se lo voy a decir. Le voy a decir también que en Gran Bretaña había sido conquistada fugazmente por Julio César allá en el año 54 a.C.
Sin embargo, cabe hablar de verdadera conquista romana solamente solamente a partir de la época del emperador Claudio, ¿no? Y allí permanecieron los romanos 3 siglos y medio ocupando la parte fértil de la Gran Bretaña. La dotaron de buenas calzadas y campamentos fortificados y algunas poblaciones, una cierta entidad. Si no me equivoco, Alejandro, el hijo de Claudio, Británicos, que va a ser el asesinado por Nerón, o toma ese nombre por haber consolidado recién la conquista de Inglaterra, vamos. Puede ser. Algo de eso. El hermano de Claudio era germánico, casualmente, fíjese, que era un nombre muy querido, que estaba a punto, bueno, que justamente obtuvo ese nombre por la conquista de la Germania. Así que bastaba que uno conquistara un lugar para que ya le anduvieran poniendo el nombre de ese lugar, que hasta ese momento permanecería sin nombre. Bueno, o en todo caso era el tipo que permanecía sin nombre. El tipo estaba claro, el denominado. Mira, en Roma, hasta que vos no conquistabas algún país, no menos que Germania o Britania, claro, no te llamabas de ningún modo. Totalmente. Había que vivir así, ¿eh? Bueno, así estuvieron un tiempo, hasta que el avance sajón sufrió un estancamiento a mediados del siglo VI, y los arturistas consideran que por entonces se produjo la batalla de Badón, en la que los celtas derrotaron a los invasores. Sin embargo, las noticias del periodo son escasas, poco fiables, y con razón se le aumentan a algunos historiadores de que las páginas más importantes de la historia inglesa están en blanco. Hay que decir también que cada vez que había un lugar que llenar en la historia inglesa, trataban de llenarlo con el amigo Arturo. El rey Enrique II el rey Enrique VII trató de resurgir aquella idea y trató de hacer creer que Arturo pertenecía a su propia dinastía. Enrique VII es el que sale de la Guerra de las Dos Rosas, Lancaster y York, estuvo, hermano. Y ya usted se va a acordar enseguida cuando le diga que le puso a su primogénito casualmente el nombre de Arturo. Pero el nombre Arturo nunca tuvo buena fortuna cuando trataron de usarlo de nuevo. Ese rey Arturo fue casado nada menos que con la hija del rey de España, con Catalina, con nuestra Catalina de Aragón. Pero ustedes me dirán, ¿cómo? Si Catalina de Aragón se casó con Enrique VIII. Con Enrique VIII, que fue rey de España, que fue rey de Inglaterra. No, es que se casaron efectivamente, pero antes de ser Arturo rey, siendo todavía príncipe, se murió. Y entonces no tuvieron mejor idea que casar a Catalina de Aragón con el hermano siguiente. Con el cuñado, vamos. Con el cuñado. ¿Quién era ese cliente? Ese cuñado. Ese cuñado siguiente, el hermano siguiente. Charles Lawton. Charles Lawton. Enrique, el que sería Enrique VIII. Se casó con Catalina. Ahora, fíjese hasta qué punto habrá tenido importancia este detalle. Que viene a terminar con el catolicismo en Inglaterra, y que produce tantos líos que no me quiero ni acordar. Se casa Enrique VIII, lo nombran rey y queda él como rey, Catalina como reina. Tienen una hija, María, que sería reina, y por ahí un día el rey se enamora de otra. Se enamora de Anna Boleyn. Anna Boleyn, con cuya hermana había noviado años antes siendo un adolescente. El tipo que no... Era un tipo que ya tenía sus antecedentes. Era muy familiero, decía. Sí, y muy familiar. Entonces, dice, me voy a casar, ¿cómo puedo hacer? Claro. Le pregunta a sus curas adictos, a ver cómo podía ser, y dice, no, mira, el Papa no te va a dejar divorciar.
¿Cómo no me va a dejar? Inventa una cosa. Inventa que la mujer, Catalina de Aragón, de quien había tenido que decir que no había yacido con Arturo para poder casarse con ella, Claro. sí lo había hecho. Entonces dijo, tengo que decir algo. Mi mujer, con la que me casé por entender que no había yacido nunca con mi finado hermano Arturo, sí lo hizo, así que ahora pido que me anulen el matrimonio, el Papa. No le anulo nada. Claro. Enrique, me cambio de religión. ¿A qué religión se va a cambiar? A una que yo mismo voy a hacer. ¿En qué consiste? Dice, lo dicho, a la mía. A la mía. Todo igual, pero... todo igual, pero me caso con quien quiera. Claro. Esa es una religión y no pavada, claro. Y, bueno, chao, fuera Inglaterra de la familia católica, guerra, que esto, el otro, protestante, un lío bar, todo por haberse muerto Arturo. Bueno, con eso le quiero decir nada en general, sino que el nombre Arturo traía mala suerte, al menos si uno era el hijo de Enrique VII. del rey de Inglaterra, ¿no? Esto continuó durante mucho tiempo, esta idea que había tenido Enrique VII de Inglaterra de emparentar con el rey Arturo. Y entonces empezaron a surgir indicios falsos, apareció por allá por Glastonbury la lápida donde estaba enterrado Arturo, empezaron a llegar peregrinos, surgieron falsas reliquias artúricas sobre la pauta marcada por Glastonbury. En el castillo de Dover también se guardaba la calavera de Sir Gawain, en el de Winchester la mismísima tabla redonda que todavía hoy podemos admirar. Es un grueso tablero circular de 5,5 metros de diámetro que data del siglo XIII, es decir, la hicieron bastante después de las reuniones de los caballeros, que supongo que se reunirían sin tabla. Sí, claro, más bien. Sentados nomás en silla. Las pinturas que lo adornan, dice aquí, son muy posteriores a esa fecha. Me parece bien que las pinturas que adornan una tabla sean posteriores a la misma. Bueno, está el nombre de cada uno de los caballeros señalando el asiento. Bueno, ahí están los Tudor que manipularon los temas artúricos, especialmente a través de sus poetas cortesanos, ¿no? El legendario rey simboliza el bien y a Cristo. Y en ese retablo maniqueo, el mal es simbolizado por España. Claro, claro. La enemiga de Inglaterra. Esto justamente durante la época inmediatamente posterior, o incluso en esa misma época, en la época de Enrique VIII, ¿no? Pero más todavía durante el reinado de su hija Elizabeth I, ¿no? Exactamente. La manipulación política del mito resultó ser un arma de dos filos, como ulteriores acontecimientos demostrarían. En tiempos de los Estuardo, los parlamentarios enfrentados a la corona desprestigiaron los mitos de Arturo, motejándolos de fantasías monárquicas. Bueno, no obstante, a pesar del descrédito, la siempre remozada imagen de Arturo continuó inspirando versificadores y novelistas, particularmente en el siglo XIX, y aparece ese apasionado romanticismo e imperialismo victoriano, por ejemplo en Tennyson y así. Esta ininterrumpida tradición literaria inglesa continúa hoy siendo explotada con éxito por novelistas y cineastas, Steinbeck, dibujantes, autores de historietas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo de lo poquito que queríamos decir sobre el amigo Arturo, y no hemos entrado en ninguno de los
de los vaivenes merlínicos. Merlín, la saga de Merlín. Bueno, las cosas que incorpora otro amigo de este programa, que es Chrétien de Troyes, como su nombre lo indica, que va a narrar buena parte de estas cosas de la saga de Arturo. Pero estaba pensando, Alejandro, que es curioso porque la figura... La muerte de Arturo. La muerte de Arturo es este ciclo, claro. Sí, sí. Esta figura... Que fue traducido, si usted me permite, configuró una obra importantísima, traducido al inglés contemporáneo por... ¿por quién? Ahora se lo digo. Yo estaba pensando antes en Steinbeck. Ahora se lo digo. ¿Cómo es que no me acuerdo quién tradujo La muerte de Arturo? Es La muerte de Arturo. Bueno, si se lo estaba por decir, ahora se lo digo. Decía que una figura como la de Arturo, que efectivamente nace y se empieza a consolidar en torno de un ideal que es de defensa de los valores del bien y sobre todo de protección de aquellos datos que son el honor, la tierra, la figura de Dios, es decir, casi todos los factores que van a ser arrasados por el imperialismo. Es decir, no hay factor alguno de los que componen los valores de Arturo, de la tabla redonda, de la búsqueda del Santo Grial y de la misión de cada uno de los caballeros, defender a las damas solitarias, defender al pobre del poderoso, defender a aquel que es privado de su tierra. Había muchos conflictos por la posesión de la tierra, no solo entre las naciones, sino entre señores vecinos. De hecho, la cuestión de Excalibur nace cuando los 7 grandes señores se quieren quedar con partes de los otros y por eso hay que nombrar un rey. Digamos que surja esta figura y que esta figura además herede todas aquellas historias de la caballería que la precedían. Entre ellas, por ejemplo, una obra que también ha rondado muchas veces este programa, como es El Amadís de Gaula. En nuestra breve estadía madrileña, estaba leyendo una noche ahí en la Plaza Tirso de Molina una biografía de otro amigo, mucho más amigo de este programa, que un señor que se iba a llamar de otro modo y terminaron poniéndole Miguel, ¿no? Este Miguel, que adoptó un apellido Saavedra, que le venía de un oscuro linaje, tiene un momento de su vida, es cerca del año 1599 más o menos, y nos vamos aproximando a la caída de los Estuardo, que es en 1649, un momento de su vida, tiene 61 años. Imaginemos en el siglo XVI un hombre de 61 años es 2 veces un anciano. Tiene una mano inutilizada, tenía 2 arcabuzazos en el pecho y uno en la mano, los 2 del pecho se le curaron, el de la mano fue imposible de curar y quedó tullido. No tenía un cobre partido al medio, en la corte no la reconocían su pasado, habiendo hecho alguna que otra escritura en el teatro, había sido soldado y había fracasado como soldado, pese a estar orgulloso de haber participado en la que era para él la batalla más importante en la historia de la cristiandad, porque se había detenido en ella a los turcos, en la batalla naval de Lepanto, y también había fracasado como funcionario público. Y entonces, según parece, a los 61 años este hombre, en un lugarcito de Madrid que queda entre la Tirso de Molina y la Puerta del Sol, donde había tipos que vivían, y estaba un tal Lope de Vega que era joven, bonito, rico, había un tal Francisco de Quevedo y Villegas, estaba por allí Góngora también, bueno, tantos otros. El tipo se pone a escribir con su mano derecha sus sobrinas, digamos, acusadas de prostitución, su prestigio derruido, su fortuna un pasado de presidiario. De presidiario, claro. Había sido esclavo, porque era preso y esclavo del infiel, como se decía en esa época, y concibe algo que toma toda esta historia de las historias de caballería e incluso la moral reinante, la moral de su enemigo Lope de Vega, que detestaba y que lo veía hacerse fraile por un lado y recibir chicas por el otro, lo cual después de todo no está mal, lo de las chicas sí, lo de fraile, y concibe una obra en la cual empieza a pintar ya no solamente una historia literaria, sino la historia del mundo, una obra tal que después llegará a Inglaterra. La obra se publica en 1605, cuando él tiene esos 61 años, y llega a Inglaterra y empieza a producir algún que otro efecto en las cabezas pensantes. Era un hombre que había renunciado al teatro, es un hombre que opta por crear un género. Ante no tener nada que hacer en la vida, ¿qué hago? Invento la novela, debe haber dicho para sí mismo Miguel de Cervantes Saavedra, que viendo las cosas que pasaban, lo que hacía Inglaterra la raposa, que también allí va a lograr su nombre depredadora y todo lo demás, se permite mirar a su alrededor y ya sin intereses viles y baratos que atender más que el que dirán dentro de 1000 años, digo, entregado a la gloria, entregado a esa forma del honor que es la producción del arte sin ningún tipo de concesiones, escribe el Quijote y debe haber pensado, hagan lo que quieran, pero a mí déjame en mi barrio. Y a mí déjame en mi barrio es el tango antiartúrico que oiremos esta noche por Edmundo Rivero.
yo quiero pedirle ayuda. ¿Usted habló de Chrétien de Troyes? Chrétien de Troyes, sí. Sí. Ese era él, ¿no? El que escribió La muerte de Arthur. Pero yo no me puedo acordar quién lo tradujo. Que a lo mejor ni siquiera era inglés. Ajá. A lo mejor fíjese. Es una traducción. Es una traducción del siglo XX. Ajá. Muy. De un gran, me atrevería a decir, un gran escritor norteamericano, y en este momento no me puedo. A mí es el Steinbeck, insisto que por ahí es sí, ese John Steinbeck. John Steinbeck. Sí. Exactamente, John Steinbeck. Es el autor de Viñas de Ira y todas esas cosas, exactamente. Y que hace una versión muy llana, de la que sí, extraordinaria. Está muy bien, sí. Señores, escuchemos a Edmundo Rivero. En A mí déjame en mi barrio. Va. Técnicas y trucos. Sí. Gracias. No, ¿qué quiere que le diga? Quiero retruco. No. Tenemos aquí la descripción de un pez muy solicitado por los oyentes. Exactamente. ¿Cuál es? El cacho. Exacto. Hablamos ya de que no es tampoco el cachuelo, no. De quien hablamos noches pasadas. Exactamente. Sin duda, lápiz y papel. Sí, por favor. Sin duda, el cacho es uno de los peces de río que procura más diversión al pescador deportivo. No sabe. Sí, no sabe lo que es el cacho. Sí, pero divertidísimo. Los pescadores tiran la caña. Y empiezan. No empecé el cacho, le dicen al pescado. Porque ya empieza. Aparece el cacho y saca la cabeza por arriba del agua. Y le dice. Resulta que un paisano fue a la farmacia a comprar la talera. Sí. Entonces el farmacéutico le dice, ¿para qué la quiere? Y así. Sí. Y empieza a contar cuentos, qué sé yo. Sí, el cacho. Hace mueca, morisqueta. Sale del agua y cuando lo van a agarrar se las toma. Claro, son los chistes que se gasta el cacho. Sí. Dice, por su manera de comportarse y más aún por la emoción que procura su captura. Sí, ¿no le dije? Sí, por todo esto que se ha dicho. Ahí está. Sobre todo si el ejemplar capturado raya en los 3 kilos. Raya en los 3 kilos. Sí, porque el pez pesa 5. Sí. Pero ahí en los 3 kilos... Raya. El cacho, conocido científicamente por Squalius cephalus caveda. Sí, mire cómo se llamaba Carlito Fontana. Claro. Yo no sabía. Es del orden de los cipriniformes. Dentro de la familia de los ciprínidos, por cierto. Ahí está. Y espere que doy vuelta a la hoja. Sí. ¿Sabe qué pasó? Hoy nos hemos olvidado del mojadero. Sí. Y dice que junto con la carpa es uno de los peces más codiciados por el pescador. Junto con la carpa. Sí, todos lo codician. Sí. El pescador siempre codicia una carpa, sí, que siempre es bueno para tener para no mojarse. Es difícil de pescar la carpa. Y un cacho. Sí, y un cacho. Y un cacho. Sí. Sí, carpa. Sí, claro. ¿Qué quiere que le diga? Perdóneme, no lo voy a hacer mal. Convídeme un cacho de cacho, le explico yo con estos chistes fáciles. Sí. El cacho llega a alcanzar un máximo de 50 centímetros con un peso de unos 3 kilos. Ajá. Es de una coloración verdosa en el dorso. ¿Sí? Yo no se lo como, No. Con este aviso que me da, yo compro alfajores. Sí. Le digo. Con reflejos dorados en los flancos. Sí, pasese lujoso. Vientre blanco. Sí. Las escamas o revestimiento exterior. Algunos vienen empapelados, ¿vio? Claro, es con azulejado. Sí. Depende del modelo. Sí, porque son compadrones. Sí. Vidrio molido, ¿viste? Las Sí, paredes. claro, y los ojitos con lentejuelas. Sí, esas cosas. Y atrás incluso le pone, ¿para qué hablan de envidia? En la aleta dorsal. Claro. Esas cosas, gracias a los viejos. Gracias a los viejos. Seguime si podés, bueno. Su forma es oblonga. Oblonga. Sí. Las aletas pectorales y ventrales son casi transparentes. Incluso mucha gente las utiliza para observar los eclipses. Sí. Se toma una Agarra aleta, el cacho. claro, agarra el pez mientras se sacude y a través de la aleta observa el eclipse y le dice a su compañero, ¿qué eclipse? Sí. Muy bien. Es un gran nadador. El cacho, ¿no? El tipo que miraba el eclipse. Sí, cacho. Y consigue gran velocidad. Sí, se pianta. Sí, es astuto. Sí. Y sumamente ágil y desconfiado. Es lo que tiene. Sí. Usted le pone una lombriz de carnada y el tipo dice, a ver, esta lombriz, la examen será una lombriz que... bueno. Lo que hace dificultosa su captura por parte del pescador inexperto, Sí. que es uno que va siempre a pescar cacho. Su pesca requiere mucha experiencia. Sí. Es muy prudente y cauteloso para acudir al reclamo del apetitoso cebo, Ajá. el cacho. En España se halla esparcido por la mitad septentrional. Sí. Uno no puede caminar por el norte de España sin patear un cacho. Sí. Están desparramados, esparcidos por toda España, en la parte norte. Incluso alguna en abuela. Cataluña, a la entrada de Barcelona, los descampados. Sí. ¿Sabe cómo están de cacho? Arriba del alambre. Arriba del alambre, en la calle. Están los empleados municipales que con una pala sacan los cachos de la ruta. Sí. Porque, dicen, bueno,
Su pesca requiere mucha experiencia, ya lo hemos dicho. Sí. Pero, en cambio, no hemos dicho que en las provincias de Orense, Pontevedra, por la parte de Zamora, Salamanca, en el Ebro, por la parte de Logroño, allá donde usted me contaba el otro día, y en el Ter, en la provincia de Gerona, y en todos esos lugares. Pero en el Duero, en el Duero, en el río Duero, Sí, ¿qué pasó? está lleno de cachos. Sí, casi ni hay agua. Ni hay agua, puro cacho nomás. Sí. Cuando joven, yo me acuerdo, cuando joven se reúne en bandadas bastante numerosas. Son No patones. le dije que volaban. Claro, no así los adultos que merodean solitarios. Les gusta nadar cerca de la superficie y a contracorriente. Está loco. Las tiene todas. Está medio sonado. Los que habitan en los lagos cuando llega la estación fría se refugian en el fondo. ¿En el fondo del lago? Sí, es como Naroski. Y cuando llega la estación calurosa, en la superficie. José Naroski. Se alimenta de la microfauna. Ah, sí. Con preferencia, larvas, moscas, insectos. Sí. Y es medio chacho el caso. Sí, ¿qué quiere que le diga? Sí. Ataca a los alevines de los demás peces y no desdeña el hígado de conejo o de gallina. Se sale del agua, no le dije. Que es muy difícil encontrar en el fondo de los lagos, Sí. Una gallina en el fondo del lago. Pero que se matan, son los famosos chorros de gallina. Se mandan a los gallineros y a las conejeras. Claro, salen del agua. Son merodeadores. Sí, como los que hoy salpicaban a las mujeres. Eso mismo. Se puede pescar mediante varios procedimientos, a saber, con caña fija a la pasada. Sí. Una caña de unos 4 o 5 metros de largo, etcétera, etcétera. Sí. El nylon debe ser del número 10, por favor. Sí. Si la corriente es muy fuerte, a 20 centímetros del anzuelo le pone la plomada. Sí, está bien. También se puede pescar al tirón, a la mosquera, etcétera. Y hay para terminar, varias variedades. Uy, qué feo que es esto. Sí. Distintas variedades de cacho. Ajá. A saber, el bagre, el cacho, cabezudo, pez de río, céfalo, madrecilia, madrilia, madrija, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto yo creo que todo el mundo está en condiciones de cobrar un cacho. Sí, muy de bien. lo que nos gustaría a nosotros. Vamos a ir a la música, pero antes de la música vamos a tirar rápidamente los dados. Para Daniel de San Cristóbal, Dante y Leo, Alejo y Carmen de Berazategui, Negro y Ricardo de Almagro, y Marina de Once y Graciela de Avellaneda. Tira usted por esa. Tiro yo por toda esta gente. 2-3. No es mucho, 2-3. No. Y sigue sin ser nada, Muy Último triste. tiro para mí. Su papel es- Nada, 6-3. Yo voy a Anote ahí donde tiene. Sí, por Fernando M., Alejandro B. y demás autoridades de la emisora. A ver. Fíjese, 2-5 para no desentonar. 3-5. 3-5. ¿Cómo la ve? Sí, venga. Bueno, perdimos. 15, como aire con lo justo. Muy bien, a la música. A la música, Héctor. Pausa para Castello y Dolina y canta Roberto Carlos.